Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a esta presentación especial de la Biblioteca de Audio de Ceret. El elder Gene R. Cook, del primer quórum de los 70, grabó esta presentación basada en su libro publicado en inglés, Raising Up a Family to the Lord, y lo hizo frente a un auditorio en vivo de miembros de la iglesia. El material impreso al que se hace referencia en estas cintas es una guía de estudio, copia de la cual se adjunta a los cassettes. Si desean más información y ejemplos sobre aquellos puntos presentados por el elder Cook en esta grabación, los pueden encontrar en el libro al que hicimos referencia anteriormente. Ahora tenemos el agrado de presentarles al elder Gene R. Cook. Queridos hermanos y hermanas, es un gran placer estar aquí esta noche con ustedes en esta buena charla fogonera. Y siento mucho ánimo en ustedes y muchos deseos de saber algo más acerca de cómo criar una familia. Como título de esta charla fogonera, me han dado el título Cómo criar una familia celestial en la tierra. Y como ustedes pueden imaginar, no es una cosa muy fácil poder hablar de tal cosa en 1 hora y media. En verdad requeriría una vida para tratar de tocar todas las experiencias que uno puede encontrar en una familia, por ejemplo. Pero lo vamos a intentar en 1 hora y media más o menos de tocar unos principios que pensamos será de gran valor para todos ustedes y sus hijos también. Reconocemos que en el auditorio puede haber unos que no son casados en este momento, que quizás son solteros. Puede ser que uno perdió su esposo o esposa en la muerte, o hubo un divorcio, o puede ser un esposo que es muy fiel en la iglesia y su esposa es no mormón, o al revés, o puede haber uno que sea inactivo en esta pareja y uno está tratando de guardar los mandamientos y todo y el otro no, y así uno está tratando de emplear todos estos principios. Pero lo reconocemos esto porque a veces unos que son solteros sienten que estamos pensando solamente en esposos y esposas y lo vamos a hablar en esta charla así, pero reconocemos que hay unas familias que no son completas en este momento por causa de lo que mencioné. Hermanos, me parece que para comenzar me gustaría leerles una citación de Elder Boyd K. Packer, que él dio en la Conferencia General de la Iglesia hace más o menos 1 año, cuando él dijo lo siguiente. Él dijo, el objetivo principal de todas las enseñanzas y actividades de la Iglesia es que los padres y sus hijos sean felices en el hogar, estén sellados en un matrimonio eterno y estén unidos a sus antepasados. Una gran declaración en mi manera de ver de lo que es una familia eterna. Hace unos años estuve viajando en un avión y me encontré con un matrimonio, quizás tenían unos 60 años o más, miembros de la iglesia, y lamentaban. Nosotros éramos fieles como padres en nuestros llamamientos en la iglesia. Hicimos todo lo que la iglesia pidió. Pero después de todo esto y de tratar verdaderamente de guardar los mandamientos, hemos perdido más que la mitad de nuestros hijos a la inactividad. Y ella lloró de nuevo. Y me pidió, ¿qué pasa? Pensé que si hubiéramos hecho nuestro deber en la iglesia y todo, que el Señor hubiera cuidado de nuestros hijos. Les traté de hablar un poco de Adán, el gran patriarca que perdió por lo menos uno, pero varios. Hablé con ellos acerca de Leí y Lamán y Lemuel, y aún de Padre Celestial en la vida premortal, cuando perdió la tercera parte, ¿no?, de los huestes de los cielos, tratando de darles un poco de consuelo. Si hubiera tenido esta citación conmigo, lo hubiera compartido esto con ellos. Hablando José Smith, escuche muy bien. El sellamiento eterno de padres fieles y las divinas promesas que se les hayan hecho por su valiente servicio en la causa de la verdad, los salvarían, no solo a ellos, sino también a su posteridad. Aunque algunas ovejas se descarrían,
El ojo del pastor está sobre ellos y tarde o temprano sentirán los tenáculos de la divina providencia extenderse hacia ellas y acercarlas de nuevo al rebaño. Ellos volverán, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Tendrán que pagar su deuda a la justicia, hablando de los hijos no fieles. Sufrirán por sus pecados y tal vez anden por caminos espinosos, pero si esto finalmente los lleva como el hijo pródigo al corazón y al hogar de un padre amoroso que perdona, la dolorosa experiencia no habrá sido en vano. Escuche bien esta última frase. Orad por vuestros hijos descuidados y desobedientes. Manteneos cerca de ellos mediante vuestra fe. Continuad con esperanza y confianza hasta que veáis la salvación de Dios. Entonces, en un sentido, uno podría decir que hijos tienen su albedrío moral, ¿verdad? Y diga lo que digan los padres, haga lo que hagan los padres, los hijos de todos modos harán lo que harán los hijos. Y es cierto en parte. Pero creo yo que mayormente el problema no anda con los hijos. En mi entender, mayormente el problema de lo que hablamos, de cómo crear una familia eterna, este problema tiene que ver más con los padres, que enseñen o no enseñen, que con los hijos. Otro relato para ilustrarlo. Estuve con un líder del sacerdocio y su esposa, bastante prominente en la iglesia, y en otro estado, no muy lejos de acá. Andamos en el carro hacia su casa, cuando este hermano me dijo, comenzó a darme excusas acerca de sus hijos, advirtiéndome. Bueno, cuando llegues a mi casa, entonces me contó lo que quizás iba a enfrentar con sus hijos. Me asustó un poco que uno me hablaba así acerca de sus hijos. La esposa dijo casi lo mismo. Llegué a su casa y tenían razón. Una chica de más o menos 17 años, la mayor, me saludó diciendo, ¿usted es una autoridad general? Y me miró, no así, como, Y otro hijo me saludó diciendo, bueno, sí, bastante rudo, ¿no? Y se fue. Y me sorprendieron algo, ¿no? Y entonces hubo una emergencia en este momento mismo y los dos padres tenían que salir por unos 10, 15 minutos y dejaron el cook con estos 4 en la mesa. Y poco de tensión en el aire, porque ellos no querían estar mucho conmigo, creo yo. Y comencé a orar en mi corazón, Padre, ¿qué debo hacer con estos? Y me vino la idea de compartir un chiste. Entonces les di un chiste, otro chiste, otro chiste, otro chiste. 7 chistes enseguidas. Pero por fin esta chica mayor me dijo, ¿está seguro que usted es autoridad general? Y entendí que había ganado su corazón. Entonces se ablandó, comenzó a reír, abrieron sus corazones. Tuvimos unos minutos magníficos ahora, con corazones abiertos. Cuando el día siguiente fuimos al aeropuerto y yo estaba por allá, los padres una vez más se disculparon de sus hijos, contándome, bueno, Albuquerque, es una lástima que son así, pero usted sabe cómo son los adolescentes. Y en mi corazón dije, sin decirlo a ellos, sí, sé cómo son los padres. Queridos hermanos, el problema en esta familia no era de los hijos. Rudos sí eran, pero lo habían aprendido de unos padres que no sabían enseñar. ¿Duros de corazón los hijos? Más o menos, sí son, o eran. ¿Por qué? Porque unos padres no sabían comunicar corazón a corazón con sus hijos. Y ellos aprendieron cómo endurecer su corazón, lamentablemente, de sus padres. Y los padres andaban pensando que era problema de los niños, cuando digo una vez más, problema de los padres. Y yo diría en esta charla, si no fuéramos a poder llegar nada más que enseñarles unas maneras, unas técnicas espirituales, si puedo decirlo así, para llegar al corazón de sus hijos, esta charla valdría la pena.
Entonces a eso vamos, para tratar de darles unas ideas específicas. Para tratar de enfocarnos, me gustaría compartir con ustedes un estudio que la iglesia hizo hace unos 10 años o más ahora, que se llamaba el estudio de los jóvenes, si no me equivoco. Tenía que ver con los varones en la iglesia mayormente, pero supongamos que igual sería por las mujeres jóvenes. Creo que es igual y va a ver por qué en un momento. Aquí en el pizarrón o en el volante que tienen, que está adjunto, veremos algo que tiene mucha importancia para enseñar padres, en mi manera de ver, cómo ayudar a sus hijos a encontrar al Señor. Va a notar que aquí arriba hay como 4 cuadras, ¿verdad? La iglesia determinaba que vamos a determinar cuál es el efecto del Evangelio que queremos en nuestros jóvenes. ¿Qué desean de sus jóvenes? Y la respuesta era estas 4 cosas cada padre desea de su joven. 1. Ordenación al sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuántos quieren que sus varones lleguen a tener el sacerdocio de Melquisedec? Sí, todos. 2. Que ir a una misión regular. Todos quieren eso, ¿verdad? 3. Recibir las investiduras en el templo. Y 4. Casarse en el templo. Estoy seguro que no haya ningún padre mormón que no desee estas 4 cosas por sus hijos, varones y mujeres. Ellos hicieron la pregunta dura entonces, ¿cómo es que varones lleguen a hacer tales cosas? Ellos entrevistaron cientos y cientos de jóvenes, de los activos que fueron a la misión y fueron al templo, y los inactivos que no fueron a la misión o al templo, para tratar de determinar cuál es la diferencia. Y ellos, las respuestas después de estas entrevistas, hermanos, las respuestas que vinieron eran tan sencillas que se asustaron todos al ver cómo era. Porque era una cadena, un hilo que estaba en cada una de las respuestas casi. Era algo que llegó casi de todos igual. Y lo que la respuesta eran 2 cosas muy sencillas que se verán en el cuadro segundo ahí. Ellos encontraron que si un hombre va a hacer estas cosas o no, la determinación está basada en su adoración personal a Dios. Que significa 2 cosas. Es el varón, él está teniendo sus oraciones personales todos los días, sí o no. Y segundo, él está estudiando las Escrituras todos los días, sí o no. Hermana. Pero Elder, muchas veces cuando están en la edad de adolescencia, tienen muchas tentaciones. Yo tengo un niño de 4 años y él tiene el deseo de ir a la misión a sus 4 años. Pero yo temo cuando él llega a la edad de adolescencia, tal vez si él ore, lea las Escrituras, pero que la tentación sea mayor en él. ¿Qué puedo hacer yo entonces para ayudarle? Muy buena pregunta, hermana. Y yo creo que si escucha bien en estos próximos 5 minutos, voy a tratar de tocar brevemente lo que diría yo en respuesta. ¿Está bien? Porque en mi manera de ver esta pregunta es muy clave. Y es cómo. ¿Cómo lograrlo? Y yo diría en primer lugar que mi preocupación mayor sería por toda la vida de estos hijos mientras que estén en mi casa, si están orando y leyendo las Escrituras todos los días. Si esto está sucediendo, la probabilidad de que ellos vayan a la misión es muy, muy alta. ¿Y por qué? Es muy fácil, porque están adorando a Dios, y Él es el que se convierte al Hijo, no usted, Él. Verán también ahora, ellos hicieron esta pregunta, si es cierto que un varón que ora y lee las Escrituras va al templo de la misión, ¿cómo es que uno se asegura que él lo hace estas cosas? Y esa es parte de su pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que ellos están orando y leyendo las Escrituras? La respuesta del estudio era igual. Esta vez llegaron 3 respuestas de cómo asegurarse que el varón hace tales cosas. En el cuadro tercero que ve ahí en su volante, hubieron 3 cosas y están bajo el título Adoración familiar a Dios. Si la familia está orando a Dios, el hijo lo hará. Entonces, cuéntame, padres, de estas 3 cosas. ¿En su familia están teniendo oración familiar de día y de noche? Muéstrame 2 padres que lo hacen fielmente y yo les voy a mostrar hijos que lo hacen fielmente. Segundo,
Estudio familiar de las Escrituras, en noche de hogar familiar. Muy fácil, ¿no? Tan fácil es. Y les doy mi testimonio, queridos hermanos, que les he dicho la verdad en esto. Es bastante fácil. Ellos aprenden de sus padres, no por lo que dicen, sino que por lo que hacen. Y una gran diferencia. Hay muchos miembros de la iglesia que creen lo que he dicho, pero no lo hacen. El tercero aquí dice, acuerdo sobre valores y principios. Es muy importante este tercero y lo explico un momento. Significa que no es suficiente predicarles, sino también tiene que pasar, si puede, un valor espiritual de esta generación, la mía, a la suya, a mis hijos. Por ejemplo, yo recuerdo un hijo mío una vez que dijo, papá, ¿por qué es que somos la única familia en todo el barrio? ¿Ustedes han escuchado esto antes de sus hijos? La única familia en todo el barrio que, y en este caso era que no pueden mirar el televisor los domingos. Sería muy fácil decirle a este hijo, porque le dije yo, así es. ¿Un buen papá ese? No creo. Podría ser, bueno, porque el Señor lo dijo. O es nuestra regla de la familia. Pero les digo, hermanos, si no entienden por qué, difícil que se gobiernen a sí mismos por adentro. Mucho mejor decir quizás como fui inspirado quizás en ese día de responder a este hijo. Me doy cuenta que no expliqué algo a ti, querido hijo. Ven conmigo. Fuimos a mi dormitorio, abrí las doctrinas y convenios a la sección 59, que se trata del día de domingo. Día de reposo, gracias. Y sin hacerlo aquí porque no hay tiempo, leí comenzando versículo 9 y 10 por ahí, comencé leyendo lo que el Señor dijo acerca del día de reposo, que no haya de hacer ninguna otra cosa más de descansar y dar servicio, dice más o menos. Lo leí a él y dije, esto es lo que el Señor enseñó, querido hijo. Entonces un versículo dice, no haya de hacer ninguna otra cosa en este día. ¿Sí dice más o menos? Ninguna otra cosa. Al hacerlo, entonces di mi testimonio a este hijo en gran amor. Te testifico, querido hijo, que estas cosas son ciertas, lo que ha dicho el Señor. Tu mamá y yo hemos probado esto en la familia y vienen grandes bendiciones si obedezques esta gran ley del día de reposo. Lo hice con amor y testimonio. Cuando terminé, el hijo me miró, entonces dijo, sí, papá, ahora entiendo. Gracias. Y nunca de este día adelante escuchemos ni una palabra de él acerca del día de reposo más. ¿Qué pasó? Un valor pasó de corazón de uno al otro y se pasa a otro con el espíritu. No con dominación, no con un mandato o algo, sino con mucho amor. Y él entendió adentro, entonces estaba dispuesto a gobernar su vida ahora por eso. Hace más o menos, hace muchos años, como ustedes saben, las autoridades generales tienen que viajar casi todo el fin de semana, ¿verdad? Y es muy difícil dejar sus niños. Tenemos 8 niños en nuestra casa y es no muy fácil cada viernes o sábado salir de la casa y dejarlos todos. Y mi pobre esposa tiene que manejar todo en casa. Una vez, hace unos años, mi hija mayor estaba en un viernes de noche, yo andaba en el corredor de la casa y ella me dijo con mucha emoción, ¿no puedes quedar conmigo? ¿Por qué es que cada semana tienes que ir? Y pensé en mi corazón, ¿qué digo a ella? Las palabras la va a hacerle entender y no creo porque había dicho unas cosas así antes para tratar de explicar a ella por qué. Y afortunadamente sentí una inspiración en este momento y la llevó por la mano a su dormitorio y dije a ella, querida, te digo que el Señor es el que me manda y es el que tendrá que contestar. Y nos arrodillamos sin decir ni una otra palabra. Y comencé a orar yo. Y di gracias por una hija tan buena como ella, porque era pura, de mucha fe, mucho deseo, y tenía mucho amor por su papá, y quería que él estuviera con ella.
Y traté en mi oración de llegar a su corazón a través del Señor. Cuando terminé de orar, le dije a ella, bueno, te toca. Y cuánto me impresionó su respuesta cuando ella oró y agradeció al Señor por tener un buen padre, tener uno que podría ir en servicio de Él. Y que ella dijo, ahora entiendo, Padre, gracias. Ella me abrazó con un gran abrazo después y me dijo, no te preocupes, papá, ya sé ahora por qué. Y terminó el asunto. ¿Cómo es que el problema se corrigió? Yo diría, el Señor lo hizo. Estos son sus hijos, hermanos. Están de préstamo nomás a ustedes. Hermanos, voy a tocar un tema que se llama enseñando su familia por el Espíritu. Estamos tocando este tema ya en parte, pero me gustaría darles unas sugerencias muy específicas que tienen que ver con cómo crear un ambiente de espiritualidad en su hogar. Tenemos en el volante suyo o aquí en el pizarrón unas sugerencias que voy a tocar brevemente. Tengo un título acá que dice cómo invitar el Espíritu en su hogar de inmediato. Y pongo de inmediato porque normalmente esto es cuando necesita ayuda. Número 1, como puede ver, es orar. Y ya les di un ejemplo de esto y quizás les doy uno más para que esto quede muy claro en su mente. Un ejemplo. Hace unos años estuvimos viviendo en México. Un día llegó a casa nuestro hijo número 3, que tenía más o menos 16 años. Y enojado. Había tenido un gran problema con uno de sus amigos y los dos quedaron muy ofendidos y peleando estos dos. Muy ofendidos los dos. Y además él tenía un gran examen el día siguiente y no había estudiado nada por el examen. Entonces sus nervios estaban bien frágiles, se dice. Y enojado. Y en la cena de esta noche, él dijo algo bastante fuerte a su hermana menor, y la hizo a ella llorar en la mesa por responder muy fuerte. Hermana Cook y yo hablamos ahí un momento para ver si debemos meternos en el asunto o no. Y determinamos, no, déjalo nomás porque pasando mañana todo va a estar bien. Entonces lo dejamos y no dijimos nada esta noche, pero en el desayuno al día siguiente, él todavía ahora, lleno de mucho estrés, él lo hizo de nuevo y hizo a ella llorar de nuevo. Sentí muy mal y lo agarré a él por el brazo y lo voy a llamar Juan nomás, no es su nombre verdadero. Y lo llevé por el brazo a mi dormitorio, cerré la puerta y la tranqué y sin decir una palabra me arrodillé. Hermanos, cuando este hijo está sintiendo lo que él estaba sintiendo, ¿él desea arrodillarse? ¿Sí o no? No. Muy enojado, endurecido en su corazón, ¿verdad? Pero con un poco de presión, él se arrodilló. Entonces traté de ofrecer otra vez una oración de mucho amor, de cuán bendecido era el papá de tener un hijo tan grande como él. Yes. Y mencioné en mi oración cuánto amaba a él. Y que sentí muy favorecido en los cielos de tener un hijo como él. Y que él sabía bien que había ofendido a su hermana y que estaba seguro que él quería arreglar esto con ella. Y que si él hubiera tenido más fe y si fuera a ejercer más fe en el Señor iba a ayudarle en reparar los daños con su amigo y también con prepararse mejor por su examen. Y así oré, ¿no? De que él necesitaba tener más fe. Cuando terminé la oración, él se sintió muy humilde y él dijo nada más en un susurro que papá, déjame orar también. Entonces escuché una gran oración de un joven o más, diciendo, Padre, cuánto amo a ti, discúlpame por haber ofendido a mi hermana y te prometo que en un momento voy a ir allá y ponerme bien con ella. Entonces dijo, y gracias por mi papá que siempre ora por mí y que tiene fe para ayudarme. Y ayúdame a tener más fe en ti para que pueda hacer bien en este examen. Y él dijo, sálvame, sálvame en el examen. Cuando terminó la oración, como ustedes pueden imaginar, los dos nos abrazamos muy fuerte, pero no había solamente dos allá ahora, pero ¿cuántos? 3. El Señor estaba en el asunto.
Él se fue, se arregló todo con la hermana, con su amigo. Y qué cosa, cuando llegué a casa esta noche, él había ganado o recibido un A en este examen. Sin duda el Señor proveó, porque él no era de él. Y esto aumentó su testimonio mucho, ver que el Señor le había ayudado tanto. Bueno, les cuento esto no tanto por esta parte del relato, pero lo que ahora viene. Pasando unas 2 semanas, el que habla estaba un poco enojado una mañana en un desayuno, sintiendo mucha presión acerca de unas reuniones que tenía que conducir, unos discursos que tenía que dar, y sentí muy apresurado. Y hablé un poco fuerte a una de mis hijas y la ofendí, poco de lágrimas. Después del desayuno sentí a alguien con mi brazo llevándome al dormitorio. Y esta vez él cerró la puerta y lo trancó también la puerta y él se arrodilló. ¿Y qué iba a hacer yo ahora? Me arrodillé también. Entonces escuché este mismo gran hijo decir, oh Padre Celestial, ayuda a mi papá. Él anda con unas preocupaciones muy grandes en este día y por favor ayúdale y dele paz para que él pueda saber que tú vas a ayudarle. Y si él fuera solamente tener más fe, todo va a andar mejor. Y me estaba llamándome a arrepentirme, no en oración. ¿Y dónde aprendió esto? Es como estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, no de decirlo nomás, pero por un ejemplo verdadero, expresó su amor fuerte en oración y sentí yo ahora tan humilde y tan mal por lo que había hecho, que yo ahora oré y diciendo otra vez, Padre, qué gran hijo tengo, estoy tan bendecido tener este hijo de mucha fe y me arrepentí de lo que había hecho mal, hablé con mi hija, lo arreglé, el asunto, me fui a mi llamamiento este día muy fuerte que tenía. Y olvidé todo y al llegarme de nuevo en la casa en la noche, él estaba esperándome en el garage. Había llamado por adelantado y sabía cuándo iba a llegar y al llegar en el carro nomás, él me acercó y dijo, papá, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue el día? Entonces dije, bueno, excelente, y ahora recordé todo, ¿no? Qué bien, entonces le conté todo lo que pasó, el Señor me salvó y así, ¿no? Entonces cuando dije todo, este gran hijo dijo algo que no voy a olvidar yo, él dijo, ya sabía yo. Y dije, ¿cómo? Sí, ya sabía. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Y él dijo, sí, papá, si no me equivoco, he orado 17 veces por ti todo el día. Oré en la mañana, en la tarde, oré en el desayuno, en el almuerzo, aún en el baño una vez me dijo, para que el Señor bendijera a mi papá hoy. Hermanos, ¿pueden ver el poder verdadero de oración y de fe en el Señor? No es de hablar del asunto, solamente dar un gran discurso en su noche de hogar, ¿verdad? Esto no es suficiente. Ellos tienen que verle en acción. Nosotros hemos tenido una regla en un sentido no escrita en nuestra familia por muchos años al tener, como dije, 8 hijos. Y es que si hay un problema que ellos tienen en nosotros y no sea demasiado privado, de ponerlo en oración familiar para que todos oren por la resolución del problema. Tenemos número 2 que dice emplear las escrituras. Ya mencionamos esto. Si ustedes quieren tener más espíritu en sus familias, es necesario que las escrituras sean parte de todo lo que hacen. En este ejemplo que mencioné hace poco acerca de la sección 59, el día de reposo, ¿recuerdan? Yo podría haber dicho, bueno, el Señor dice esto, tal y tal o tal y tal, pero hubo mucho más poder en ¿qué? En leer, en el Espíritu y leerla. Exacto. Abre la doctrina y convenios y léelo con él. Hay mucho poder en la manera que el Señor lo dijo. Usa las Escrituras y tendrá gran poder. Escuchen esta citación de Marion G. Romney, que dice, tengo la certeza de que si en nuestros hogares los padres leen el libro de Mormón regular y devotamente, tanto individualmente como con sus hijos, el espíritu de este gran libro reinará en nuestros hogares, así como en los que moran allí. El espíritu de reverencia aumentará, el respeto y la consideración mutuo crecerán,
El espíritu de contención se alejará, los padres aconsejarán a sus hijos con más amor y sabiduría, y estos escucharán y serán más receptivos a ese consejo. Aumentará la rectitud, la fe, la esperanza y la caridad. El amor puro de Cristo morará en nuestros hogares y en nuestra vida, trayendo consigo paz, gozo y felicidad. Les testifico, hermanos, que vale la pena leer las Escrituras con su familia. Aquí es otro ejemplo. Número 3 dice testificar. En mi manera de ver significa que los hijos deben escuchar a los padres dando testimonios frecuentemente a los hijos. ¿Testimonios en general o no? Hablo de testimonios específicos. Cuando ellos hagan preguntas o ellos tienen dudas acerca de algo o quieren disciplinarles ustedes en algo. Un testimonio dado de amor y humildad de su corazón llegará al corazón de uno de ellos. Por ejemplo, recuerdo una vez un varón nuestro más pequeño que no quería mucho la matemática. De hecho, odiaba la matemática. Y él había estudiado los tablas de multiplicación. Él había aprendido hasta las 8, si recuerdo bien, o 7 quizás fue, hasta las 7. Y él me dijo una noche, no aguanto más. No voy a aprender más. Nunca quiero saber de los 8 ni lo de los 9. Y así hablaba muy fuerte, que termine todo este ejercicio en casa con mi papá, porque me tocó a mí enseñarle estas tablas. Y otra vez habló muy fuerte, que no más. Entonces, hablando con él un poco, dije, otra vez le voy a llamar Juan. Juan, tú sabes que tiene que aprender, y le di la gran lectura que cada padre ha dado a sus hijos. ¿Sabe cómo es, verdad? Nunca va a tener un empleo, no va a llegar a esto, aquello, y hablé todo, ¿no? Y esto, ¿cómo ayudó? Nada. Porque yo estaba hablando de un problema B y él tenía un problema A. Entonces, pensándolo un poco, le dije, bueno, Juan, le hago un contrato. Así es. Te dejo aquí unos 15 minutos, 10 o 15 minutos, y tú trátalo con él, con el Señor. Si él dice que no tiene que aprender las tablas, está bien conmigo. De otro modo, si él dice que sí tiene que aprenderlos, sé de un hombre y hágalo. Ahora te voy a ver un rato. Y salí, dejándolo otra vez en manos del Señor. ¿Larry Cook sabía cómo resolver eso? No. Y digo otra vez, hermanos, quizás el objetivo principal, y debe anotarlo, es poner sus hijos en las manos del Señor. Si usted lo hace humildemente y ayuda al hijo a humillarse, el problema será resuelto. Bueno, pasó. Normalmente mis hijos, lo hemos hecho esto muchas veces y ellos ya estaban más o menos acostumbrados a esta técnica, si lo puedo decir así. Y pasó 5 minutos, 10 minutos y él no vino. Y pensé, quizás se fue con su amigo o algo, no sé. Entonces lo fui a buscar en 15 minutos más o menos y recién estaba levantando de sus rodillas. Y me dijo con un poco de emoción, papá, no me gusta mucho la matemática, pero lo haré. Y dije, ¿pero por qué? Y él dijo, bueno, porque debo. Sí, pero ¿por qué? Entonces este hijo que tenía quizás 8 años dijo, porque escuché la voz del Señor adentro que me dijo que tenía que hacerlo. Y así debo hacerlo. Qué interesante, hermanos, uno de tan pocos años que puede escuchar la voz. Los niños pueden si los padres enseñan cómo hacerlo. ¿Recuerdan este ejemplo que usé en el comienzo de esta charla de padres dando excusas por sus hijos? ¿Problema de hijos o padres? Padres que no enseñaran los hijos. Y me parece que, hermanos, quizás el problema es que nosotros en nuestro corazón no creemos que el Señor va a contestar. Y por esto no motivamos a ellos a ir y preguntarle. Número 4 dice emplear la música. La música, especialmente de la iglesia de los himnos, va a traer un espíritu en su casa. Nosotros tenemos la costumbre cuando nos arrodillamos para tener oración familiar de rodillas, de hace 15 años ahora, cantamos una canción de rodillas antes de orar.
Cuando los niños eran muy pequeños, esto trajo un espíritu de calma, se dice, en todos antes de la oración, que ayudó mucho. Cuando están en sus leer de las escrituras, cantan. Cuando está en la familia en la mañana, a veces nosotros prendimos la grabadora que tiene una cinta, ¿no?, de buena música en la mañana para despertar a todos en la mañana. ¿Y qué pasarán cuando lo hacen? Vendrá el Espíritu del Señor, ¿verdad? Ese es el título de estas 7 cosas. ¿Cómo traer el Espíritu de inmediato a usted o su familia? Cantan. Número 5, expresar amor hacia Dios y su prójimo. Es imposible en la familia de expresar su amor verdadero a Dios en frente de sus hijos o expresar su amor a su familia o a unos miembros de su familia y no traer el Espíritu inmediatamente. Vendrá inmediatamente al expresar amor o gratitud, los dos, amor o gratitud. Estaba pensando en este ejemplo que usé hace poco de mi hija que estaba llorando cuando iba de nuevo de otro viaje. ¿Recuerda este ejemplo? Después de esta oración, ella dijo, sí, papá, ahora entiendo. Y entendió. Yo salí esta mañana siguiente en el avión mismo yendo a San Francisco, recuerdo todavía, pensando en esta experiencia con ella en el avión. Me vino una impresión, la voz del Espíritu, que me preguntó algo que era, ¿qué harías tú si esta hija jamás llegaba a ser inactiva y estaba perdiéndola? Y me impactó muy fuerte en mi corazón. ¿Qué harías? Y pude responder fuerte en mi corazón que yo haría todo mi alcance para efectuarla de otro modo. En oración, en mi fe, en ayunos seguidos, en lo que fuera arrepentimiento mío para tener un impacto en ella, haría lo que fuera necesario para volverla a traer al Señor. En mi entender, hermanos, este es el amor verdadero de padres y hijos, que usted haría cualquier cosa que sea honorable para llevar sus hijos al Señor. Y si está comprometido a este grado y su propia vida refleje esta actitud de ser persona buena, uno tratando de guardar los mandamientos, entonces esto va a pasar muy rápido a sus hijos, a sus corazones, y ellos harán lo mismo. Esa es la mágica. Harán lo mismo. Si de lo bueno o de lo malo, igual anda el asunto. Número 6 dice, compartir experiencias espirituales cuando sea apropiado. Otra manera de traer el Espíritu en su familia es compartir experiencias espirituales. Están teniendo muchas experiencias, hermanos, cada semana. Son pequeñas a veces y quizás no se da cuenta aún, pero tratando de pensar en ellas y compartirlas trae mucha experiencia, mucho espíritu a su familia. Hágalo. Y el último dice, ofrecer bendiciones del sacerdocio. A veces hay un hijo que anda un poco mal y necesita una bendición de manos del papá, si puede ser, o de otro líder del sacerdocio. Esto traerá el espíritu muy rápido. Yo recuerdo un hijo una vez que tenía dificultades en levantarse a las 6 de la mañana cada día para leer las Escrituras. Y hasta darle una bendición del sacerdocio no se resolvió el problema. Pero con la bendición se resolvió el problema. Interesante. ¿Alguna pregunta acerca de cómo enseñar su familia con el Espíritu? ¿Cómo podemos hacer que los hijos, los niños, reconozcan al Espíritu? Porque podemos nosotros hacer oraciones, pero si no les enseñamos cómo ellos lo pueden reconocer, entonces no podemos decirle un testimonio y lo pueden captar. No sé, ¿me entiende la pregunta? Ajá, exacto. Una vez en nuestra familia, y no uso mucho tiempo, solamente decirle una conclusión. Nosotros tuvimos un hijo que estaba pensando nomás en escuchar una música del mundo que no era muy buena. Y tuvimos una noche de hogar en la música. Y prendimos la radio en una estación de fuerte el rock, muy fuerte. Ponemos todos los niños en el suelo. Y para escuchar por unos 3 o 4 minutos con el desafío de decirnos después cómo se sienten. Y escuchamos la única vez en toda nuestra vida que esta música estaba en nuestra casa. Pero escuchaban 2 o 3 minutos muy fuerte. Luego cómo sienten y hablaban de los frutos del diablo.
no me siento bien, etcétera, etcétera, etcétera. Luego aprendemos la música de la iglesia. ¿Cómo se sienten después? Y como ustedes sabrán, dijeron, bueno, sentimos paz y amor, siento muy bien adentro. Entonces, enseñando con experiencias, este es el espíritu del Señor, este es el espíritu de Satanás. Así ellos van a entender mejor. ¿Ok? Hermanos, otro principio que tiene que ver con nuestras familias, que he llamado cómo enseñar a su familia a vivir por el poder de la fe. Las Escrituras nos enseñan que tenemos que enseñar a nuestra familia cómo vivir con fe, y siendo que he dado unos cuantos ejemplos ya, creo que en estos otros principios daré un poco menos ejemplos, pero supongo que estará muy claro lo que estoy diciendo. Digo una vez más que no importa tanto hablar de la fe, sino que hacerla, vivirla y distraerla, ¿verdad? Y si así hagamos, entonces el Señor nos va a bendecir. A mí me gusta mucho en las Doctrinas y Convenios 8 y 10, donde dice, recuerda que sin fe no puedes hacer nada, por tanto pide con fe, no juegues con estas cosas, no pides lo que no debes. Y en Éter 12 y 6, que creo que todos conocen, que dice, y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas, quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. En mi entender, hay muchas experiencias sucediendo en nuestras casas, otra vez, todos los días, que le dará oportunidad papá y mamá de criar, y repito, criar una experiencia de fe en una circunstancia muy rutinaria. Yo recuerdo, por ejemplo, una familia en mi historia que recuerdo leyendo que en la parte sur de Utah hace muchos años, cuando estaban los pioneros aquí, hubo una gran escasez y los pioneros estaban por morirse por no tener agua, lluvia. Y habían orado y orado para que el Señor mandara la lluvia y no llegó. Y determinaban que si no llegaban esta semana mismo, que iban a perder todo, sus vidas, sus cosechas y todo. Entonces el obispo llamó todo el barrio para tener una oración y ayuno especial en un domingo, y que después del ayuno iban a reunirse en la capilla para orar al Señor para que Él mandara las lluvias. La historia cuenta que una familia estaba listo para ir a la iglesia y subieron su carreta, pero de repente una chica de solamente 6 o 7 años dijo, papá, espérame, olvidé algo, y se fue adentro y volvió con algo en una bolsa, y se fueron a la iglesia. Afuera de la iglesia, en la plaza, todo el barrio se arrodilló y comenzaban a orar al Señor para que Él mandara las lluvias, y el obispo era la voz en la oración, y antes de terminar con el último amén, comenzó a llover, bastante fuerte. Todos corrieron por la capilla con gran gratitud, y quedó solamente 2 personas ahí en la plaza mojándose, el obispo y esta niña de 7 años. La niña puso su mano en la bolsa y dijo, obispo, ¿no quiere compartir mi paraguas? Y los 2 entraron en la capilla. Mi impresión en la historia, no sé si otro trajo una paraguas, pero ella sí, porque ella creyó que los santos no iban a orar y ayunar por nada, y que el Señor iba a mandar la lluvia. Y quizás les pregunto, hermanos, ¿tienen tanta fe ustedes? ¿Tienen un poco de temor a veces de orar muy fuerte acerca de algo porque no va a recibir lo que está pidiendo? Entonces su hijo va a ver que la oración no funciona. ¿Cuántos han pensado esto a veces? Todos. Interesante. ¿Todas sus oraciones fueron contestadas inmediatamente después de orar? ¿Sí o no? No. Bueno, este es el programa, entonces. Algunos sí, algunos no. Y tienen que aprender de Dios por qué y cómo, ¿verdad? Entonces, mejor que sus hijos aprendan ahora de los sí, oraciones que sí y oraciones que no, de manos suyos,
que dejarlos pensando que todo funciona y luego van de su casa y llegan a entender que el Señor no contesta toda la oración en el momento. Le conviene entonces orar. ¿Lo digo bien? ¿Me entienden bien? Este es el final del lado 1. Tenga a bien continuar con el lado 2.